Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu misericordia, gracias porque se renuevan cada día. Te pido Señor que tú estés obrando en cada uno de los corazones que están aquí presentes, que tú estés hablándole a través de tu palabra y que tu nombre sea exaltado y glorificado Señor y que me des claridad y que me pueda expresar Señor de la mejor manera para que tu palabra sea entendida y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra y que cuando salgamos de aquí, que podamos salir más como Jesús. Te pido, Señor, que tú quites toda distracción, toda preocupación, Señor, que no se afanen las personas, no sé en qué estarán pensando, tú sabes, pero que ahora se puedan concentrar en ti, no en mí, Señor, sino en ti, en tu palabra, y que tú le estés hablando, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este privilegio que me das. En el nombre del Señor Jesús te lo agradezco. Amén. Amén. Primero voy a comenzar con el título. Las cosas buenas tardan, las cosas buenas se construyen día tras día. Vivimos en una sociedad la cual desea alcanzar cosas de manera rápida, es decir, se mueve tras esta idea, lo quiero ahora. Por eso pedimos comida rápida, por eso existe McDonald's y tiene tanto éxito McDonald's y Burger King y tantas otras. Por eso están los deliveries. Y la pregunta común es, ¿en cuánto viene? O no se han dicho, ¿en cuánto viene? Y por lo general ellos te dicen unas respuestas que vos querés escuchar y que por lo general no sucede siempre así, 20 minutos, 25 minutos, bueno, dale. Por eso curso de 2 meses o 3 meses y siempre dice intensivo, ¿verdad? Con rápida salida laboral. Por eso hay muchos cursos que dicen que te dan la promesa en que 3 o 6 meses vas a aprender un idioma nuevo. Y así podremos seguir y seguir. Sin embargo, hay cosas que se demoran. Es algo que no se puede acelerar. Y por lo general las cosas que más demoran son las que han costado y que han tomado tiempo. Un edificio no se construye de la noche a la mañana. El estadio Monumental o la Bombonera no se hizo en una semana, se construyeron, se pusieron los cimientos, se empezaron a trabajar, hubieron ingenieros, arquitectos involucrados en esa obra. Este edificio de la iglesia no se hizo en una semana tampoco. Bueno, yo no estuve ahí, no formaba parte de la iglesia, pero los que estaban aquí saben lo que han demorado. Han demorado meses, o no sé si años. Los cimientos, me explicaba el hermano Daniel, que los cimientos acá, donde van las columnas, son más profundos y tienen más cemento que los monoblocks de la próxima cuadra. Y es más grande aquello. Entonces puede venir un terremoto o algo que vamos a continuar. Bueno, no, estoy exagerando. Pero las cosas que valen realmente o han costado. Un árbol no crece de una semana. Si uno quiere acelerar el paso, el crecimiento de un árbol y quiere echar agua y agua y agua, ¿qué va a pasar? Se va a ahogar, la raíz se va a ahogar. Un título de ingeniería, o un título de medicina, o cualquier título universitario o terciario, no se consigue en meses, se consigue en años. Y para poder ser alguien sobresaliente en esa rama, tienes que dedicar tu vida. Y sobre todo, las cosas que realmente valen e importan son las que llevan toda una vida. Toda una vida. Habilidades. Ejemplo, un médico cirujano que resalta y que sobresale en su área, esa habilidad o esa destreza no la desarrolla de una semana, no lo desarrolla estudiando un día antes o en la noche anterior amaneciéndose antes del examen. No, fueron día tras día. El carácter.
Ahora, el carácter en cuanto al cristiano, la madurez en cristiana no se alcanza de la noche a la mañana, no se alcanza viviendo sanamente un domingo o pasando al altar. No se alcanza ahí en ese momento. Sí, son pasos, pero no se alcanza. Son día tras día, mes tras mes, año tras año. Y toda una vida para poder desarrollar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, templanza, fe. Ser como Cristo toma toda una vida. Las relaciones, el llevarte bien con tu esposa, con tu esposo, el llevarte bien o fortalecer una relación con tus hijos o con tus padres, no se hace solamente sentándose un día y hablando y ya pensando que eso es. No se construye esa relación así. Una relación fuerte no se construye así solamente. Toma tiempo. Y aquel que valore y desee eso, va a querer invertir tiempo con sus hijos, va a querer invertir tiempo con sus padres y aprovechando eso, porque esas cosas son las que realmente importan y eso es también lo que realmente la Biblia hace énfasis. En esta mañana vamos a ver cómo esto fue verdad en varios hombres que Dios usó para su gloria y lo tomaremos y haríamos bien en tomar como ejemplo. Primero, vamos a ver varios hombres y por tanto vamos a ver varias citas bíblicas. El primero es José. En Génesis capítulo 39. Vamos a ir. Génesis capítulo 39. Vamos a leer varios pasajes, entonces prepárense. El primero es José. José capítulo 39, versículo 2. Perdón, me equivoqué. Génesis 37. Y no sé si dije José capítulo, pero es Génesis capítulo 37. Y vamos a ver la vida de José como ejemplo. Génesis capítulo 37, versículo 2 voy a leer. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, y bueno, y continúa. Pero lo que quiero remarcar que allí en ese pasaje, José, ¿cuántos años tenía? 17 años. Lo dice ahí, no lo estoy inventando. Vamos a ir en Génesis capítulo 41, versículo 46. Génesis capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Voy a volver a leer la primera parte. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Tenía en Génesis capítulo 37, ¿cuántos años tenía? 17. Y ahora en Génesis capítulo 41, versículo 46, dice que tenía 30 años. Y en versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces, ¿de dónde lo sacó Faraón? ¿De dónde lo envió a llamar? De la cárcel. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué hizo en ese periodo? O sea, ¿mató a alguien para estar en la cárcel? ¿Robó? ¿Hurtó? ¿Qué hizo José? Bueno, José primero, a los 17 años, y lo pueden leer en la historia, Génesis capítulo 37 en adelante, es una linda historia, excelente historia, pero por el tiempo no puedo leerlo y explicarlo, sí explicarlo de manera general.
José tenía 17 años y fue vendido como esclavo ¿por quiénes? Por sus propios hermanos. Por su propio hermano fue vendido José a una tierra desconocida, a la tierra de Egipto. José está en Egipto y José empieza a tener la bendición de Dios, porque Dios estaba con José. José entra a trabajar para un general que le hacían llamar Potifar. Estaba José ahí, era mayordomo y dice que él estaba encargado de todo lo que tenía el Potifar, general del ejército de Faraón. Y dice que en ese día, en el día a día, la mujer de Potifar pone los ojos ¿en quién? En José. Pone los ojos en José. Este hebreo es un objeto de atracción para la mujer de Potifar. Ahora, dice que la mujer venía y le hablaba, trataba de seducirlo. Y José no escuchaba. José le dice, ¿cómo voy a hacer este gran mal contra Dios? ¿Cómo le voy a hacer también mal a mi amo, al general Potifar? Entonces José ahí le muestra la integridad. Ahora, dice que una vez no había nadie en la casa y la mujer trató de forzar a José. Increíble, ¿no? Una mujer tratando de forzar a un hombre. Pero esta mujer inventó otra historia. José se fue, inventó ella diciendo que José había querido abusar de ella. Y por esa razón José fue a la cárcel. José fue a la cárcel y allí, bueno, vemos que, para no hacer larga, vemos que pasan los años y recién Faraón, por medio de la providencia de Dios, llama a José para que venga por un asunto. ¿Cuál es ese asunto? Los sueños. Los sueños. Entonces, lo que quiero decir es que José, para llegar a estar delante del faraón, y era algo que ya sabía él, porque él ya había tenido un sueño cuando tenía 17 años, pero no era el momento, no era la ocasión ahí cuando tenía 17 años, sino que tenía que pasar por cosas que Dios le había fijado. Y cuando tenía la edad y cuando fue el momento, ya estaba listo. Lo sacaron de lo más bajo, siendo esclavo, siendo judío, siendo hebreo y estando en la cárcel, privado de su libertad, va hacia el faraón. Y faraón lo pone como el segundo después de él. Entonces fue un proceso que duró años. ¿Y para qué Dios lo utilizó? Dios lo utilizó para poder dar subsistencia al mundo de ese entonces, al mundo conocido de ese entonces. Después perdona a sus hermanos y reconoce que todo venía por parte de ¿quién? De Dios. Él reconoce que todo lo que había sucedido, lo malo, era por parte de Dios. Vemos aquí y podemos sacar una lección en la vida de José, es que demostró integridad. Demostró integridad aun cuando era más fácil pecar, era más fácil acostarse con la mujer de Potifar. Era más fácil eso, seguir su deseo. Pero como él realmente temía a Dios, él estuvo dispuesto a mantenerse íntegro, puro y no a pecar contra Dios. Y también estuvo dispuesto a pagar el precio. Estuvo dispuesto a pagar el precio de su integridad. Y no solamente duró una semana o un mes, duraron años. Yo me imagino a José a una de esas noches que estaría mirando el cielo ahí en la cárcel y era una noche estrellada y recordando tal vez a su padre cuando estaba en su nación. Y yo creo que habrá derramado muchas lágrimas José en ese momento, extrañando, estando en una tierra extranjera, lejos de su familia, alejado y pasando una situación mala. ¿Por qué? Por querer obedecer a Dios. Pero él reaccionó de la mejor manera. Reaccionó una actitud que glorificaba a Dios. ¿Fue fácil para José? No fue fácil, seguro. Pero Dios lo utilizó esa prueba
para poder forjarlo para lo que venía, que era algo mayor, que era estar delante del faraón y poder dar gloria a Dios en todo lo que él hacía. El segundo ejemplo, Esdras. Esdras, no sé si muchos lo conocen, no es muy conocido, Esdras como José, pero vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. Porque acá aparece Esdras en Nehemías 8, 1, voy a leer. Son contemporáneos, eran contemporáneos, Nehemías y Esdras. Nehemías era un gobernante y Esdras era un escriba. Dice, Nehemías 8.1. ¿Cuál es el contexto histórico? Es que el libro de Nehemías relata la reconstrucción de ¿qué cosa? Del muro de Jerusalén, que duró ¿cuánto? 52 días. Entonces, después que sucede eso, en Nehemías capítulo 8.1, si no lo encuentran está bien, presten atención a lo que voy a leer, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron, ¿a quién? Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces le pidieron a Esdras que trajesen y que empezara a enseñar en ese día tan importante, que iban a hacer una renovación. Y Israel experimentó un avivamiento tremendo. La gente se empezó a arrepentir de sus pecados. Dice en versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esdras era un predicador, al igual que los otros, que da una lista de otros que estaban también cumpliendo la misma tarea, pero Esdras estaba liderando el avivamiento espiritual que estaba sucediendo. Pero ¿por qué pidieron a Esdras que trajese el libro y explicase para ese momento tan especial? Yo me imagino porque Esdras era la persona que más sabía de la palabra de Dios. En Esdras capítulo 7, este es un libro anterior a Nehemías, está ahí nomás, Esdras capítulo 7, versículo 6, voy a leer. Esdras capítulo 7, versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en las leyes de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Pero ahí dice una descripción, continúa el versículo, ¿verdad? Pero dice una descripción, era escriba. ¿Y cómo era ese escriba? Era diligente en la ley de Moisés. Pero el que más impacta es versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, vemos en Nehemías 8.1 lo que la gente pedía a Esdras y él estaba predicando. Ahora, en Esdras capítulo 7, versículo 10, 14 años antes, o 15 años antes aproximadamente, Esdras había tomado una decisión, una determinación, una resolución, algo firme, inamovible. Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para estudiar la ley, para inquirir de la ley, para escudriñar la ley. Después, segundo, para ponerla en práctica. Y tercero, para enseñarla, para darla a conocer al pueblo. Hay algunos que dicen que ese momento de Nehemías 8, después de la reconstrucción del muro, dice que Esdras estaba preparado para ese momento. Pero también dice el mismo predicador,
Pero ese momento estaba preparado para Esdras. Entonces eran los dos ahí. Era mutuo. Dios lo usó para esa ocasión para liderar el avivamiento espiritual que vivió Israel. Y también estuvo sobre la mano de Esdras. Pero Esdras tomó una decisión 14 años antes, que era preparar su corazón. Entonces, ¿cuántos años pasaron? Alrededor de 14, 15 años. Entonces vemos que el tiempo y la fidelidad de Esdras después tuvo resultados, tuvo frutos. Entonces esto de decir, querer las cosas rápidas y ya, las cosas espirituales no funcionan tan así. Son pasos tras pasos. Podemos ver la dedicación que tuvo Esdras y que debemos imitar. Otro ejemplo, David. ¿Cuánto conocen a David? Creo que todos los que estamos acá conocemos a David. Podemos nombrar muchas cosas de David, pero voy a nombrar la primera parte de su vida. En 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, ya vimos a José, ya vimos a Esdras. Ahora vamos a ver a David. 1 Samuel 16, 16, versículo 11. ¿Quién está? ¿Cuál es la situación? Samuel, un profeta, un sacerdote que se encargó de ungir a quién? Al primer rey, que era Saúl, y ahora iba a ungir a otro futuro rey, a otro rey que era David. Y acá lo vemos. Entonces él va a Belén y va a visitar a la familia de Isaí, porque de ahí iba a venir. Y dice esto: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque todo lo que pasaron los hijos de Isaí, que eran hermanos de David, ninguno, Dios no lo había elegido. Y entonces Isaí dice, bueno, ya está. O sea, Samuel dice, ya está, se acabó. Dice, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y estaba hablando acerca de David. Queda aún el menor que apacienta las ovejas, otro pastor de ovejas. Ustedes saben que, bueno, después voy a explicar, pero vamos a leer otro pasaje en 1 Samuel 17, 34, 37. Ya vimos cómo Samuel pregunta y le dieron una descripción. David era el menor y apacentaba las ovejas, era un pastor. Ahora, en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 37, Goliat había presentado el desafío a David, al pueblo de Israel. Goliat medía casi 3 metros y todos estaban atemorizados. Y él dice que se paseaba en frente de los ejércitos de Israel y le decía, dame un hombre que pelee, dame uno, el mejor del filisteo contra el mejor de ustedes, un mano a mano, el que gana, el que es vencedor, el que va a dar la victoria a su nación. Entonces nadie quería pasar de frente, nadie quería dar el paso para enfrentar a Goliat. Pero acá está David y dice, yo voy a enfrentarme a Goliat. ¿Quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? Entonces va y lo llevan a Saúl y Saúl le dice, no, vos no podés pelear. Aquel filisteo es un soldado que ha dedicado toda su vida y encima es más grande que vos y mira vos, mira lo que son. Y encima los hermanos de David también le estaban ahí recriminando, pero ahí estaba David, firme, determinado. Dice David, le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y bueno, después versículos 48 y 49 vemos que David vence a Goliat, al gigante de los filisteos, al paladín, al mejor de los mejores que podía presentar los filisteos, es vencido por David, un pastor de ovejas. Pero lo que quiero remarcar es que en el versículo 36, la primera parte dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. El pastor de ovejas se enfrentaba al peligro que amenazaba a su rebaño. Y él salía a defender a su rebaño, a sus ovejas. Venían bestias, como un oso, como un león, y no sé de cómo hacía para enfrentarlo, no sé si eran los osos o los leones que nosotros conocemos, porque ya han pasado más de 2000 años de distancia, pero eran bestias y eran animales que mataban fácilmente a un humano. Pero David lo enfrentaba y ¿qué pasaba? Lo mataba. Y al decir fuese león, fuese oso, da a entender que no fue un oso o que no fue un león. Fueron varios las ocasiones que David tuvo que enfrentarse al peligro de la bestia, al peligro de morir. Pero él lo enfrentaba. Ahora, también hay que remarcar lo que dice David. David no mataba un gatito, David no mataba un perrito, David no mataba, no sé, ¿cuántos tienen miedo a las ratas? No sé, algunos tienen miedo a las ratas, ¿verdad? O un sapo, me acuerdo que mi hermana tenía miedo a los sapos, yo también, pero, que no quería. Sí, pero lo agarraba y lo sacaba del baño, donde sea. Pero se imagina acá que diga, fuese un ratoncito, fuese un perrito, fuese un gatito, tu siervo lo mataba, este va a ser igual que... No, era un mata leones, era un mata oso, increíble. Él se enfrentaba a cosas que ya lo iban preparando para lo que iba a venir. Dios le puso en circunstancias que después le iban a servir para el futuro, ya lo iban moldeando. Lo puso a pastorear ovejas, algo que era, y dice en otro pasaje, yo te saqué detrás del rebaño, cuando nadie te conocía, hablando acerca de David, y lo puso por rey, por principal de entre la nación. Quiero decir que David fue aprendiendo lo que es el trabajo duro, porque el ser pastor era un trabajo sacrificado y duro, también un trabajo menospreciado, y un trabajo donde vivía en anonimato. Su padre decía, bueno, acá están, ya está, entonces no hay rey. No, sí, ahora me acuerdo, queda uno, ahí el que apacienta las ovejas, el peón, el verdulero, el albañil, porque la sociedad, yo creo que todos los oficios y todas las ocasiones son cosas, pero si vamos a ver, la sociedad siempre está estigmatizando y categorizando, ¿no? Pero ¿saben qué? Para Dios todos son iguales y Dios valora todo. Ahora, ve al pastor, la gente de esa época, el pastor, está ahí apacentando ovejas, el que tiene olor a animales. Pero Dios lo utilizó para, cuando nadie quería dar la cara, cuando nadie quería dar el paso al frente, Dios utilizó a esa persona humilde, corazón valiente, corazón firme, determinado para darle la victoria al pueblo de Israel. Entonces, ¿para qué fue usado David en ese momento? Fue utilizado para dar victoria y dar gloria a Jehová de los ejércitos. Y para demostrar que hay valentía y que nosotros necesitamos valentía. Nosotros no vamos a vencer y Dios no nos va a poner un enemigo que nosotros no vamos a tener una fuerza. Va a ir un proceso, ir derribando, ir matando osos, matando leones. No gatito, no sapito, y si te quedas con eso,
Puedes comenzar ahí matando, no sé, animalitos. No estoy diciendo que hay que, estoy hablando en el término simbólico, ahora ya desaparecían los gatitos, ¿no? Pero estoy diciendo que si vos comenzás por algo que pequeño, vas a ir y vas a ir enfrentando a otro, y otro, y otro. Y Dios te va a ir dando la fuerza y la victoria. Y cuando ya te enfrentes a alguien más grande, vas a decir, va a ser como un león, como un oso que yo mataba en el tiempo. Este va a ser igual. Dios me da la fuerza. Mi confianza en Dios, yo lo voy a voltear. Entonces, así debe ser nuestra actitud y también es parte del proceso. Juan el Bautista era otro. Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el ministerio que fue profetizado, que fue anunciado por el ángel Gabriel al padre de Juan el Bautista, al que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Después sabemos que su esposa, Elizabeth, concibió aún siendo estéril, mujer estéril, y concibió. Y ahora, dice en capítulo 2, versículo 80, ténganme paciencia, ya voy a mostrar el punto. Versículo 80 del capítulo, no es 2, sino 1, el mismo capítulo, hablando acerca de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces el niño iba creciendo y se iba ¿qué? Fortaleciendo. Dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí está haciendo referencia Lucas, está haciendo referencia al momento que Juan el Bautista empezó su ministerio, el momento que él empezó a anunciar el camino del Señor, a preparar el camino del Señor, que fue profetizado 400, 700 años antes por el profeta Isaías. Ahora, para finalizar acá de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículo 2, voy a leer, versículo 1 y 2, voy a leer, de capítulo 3 del libro de Lucas. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y de Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y versículo 2, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ahí vemos que ya vino. Ahí ven el versículo 80 del capítulo 1 dice que Juan el Bautista se iba creciendo, se iba fortaleciendo en el espíritu. Y ahora vino, ya llegó ese momento y dice que estuvo en lugares de desierto hasta el día de su manifestación. Bueno, acá en este capítulo, el versículo 2 del capítulo 3 de Lucas dice que vino la palabra de Dios. Y entonces empezó, versículo 3, dice, y él fue predicando por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo en el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces cuando vino la palabra de Dios a Juan el Bautista, él ya no perdió el tiempo, él ya no dijo, bueno, vino la palabra de Dios, me voy a jugar al play,
voy a suscribirme en Netflix, ya que está barato, y bueno, me suscribo también a otra plataforma, y me pongo a ver películas, me pongo a ver una serie, me pongo a ver 5 temporadas. Voy a hacer una maratón, como dicen, no, voy a hacer una maratón, o voy a hacer otras cosas. No, él empezó a hacer lo que Dios ya le había profetizado, lo que él ya sabía y lo que le había anunciado a través de los profetas y a través del ángel Gabriel a sus padres, y él ya lo tenía bien claro. Pero él empezó aproximadamente a los 30 años, porque cuando comenzó Jesús su ministerio, y ya después lo vamos a ver, a los 30 años, y Juan el Bautista era poco menor que Jesús, creo que había diferencia como 6 meses solamente. Entonces a esa edad él estaba ya preparado porque había sido probado en el desierto, estaba ahí esperando el momento. Y cuando llegó ese momento empezó a predicar. Ya no se puso ocioso, nunca fue ocioso, pero no se puso decir, bueno, voy a postergar, voy a dejarlo para después. No, empezó a predicar, empezó a anunciar la verdad. Y vean el último, Jesús, podemos ver algo también de su vida, algo similar. Versículo 39 y 40 del capítulo 2 de Lucas, el mismo, así que no deben irse hacia otro libro. Dice versículo 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Noten esa palabra, y el niño crecía. Después, versículo 42 dice que tenía 12 años cuando era esa fiesta. 12 años. Luego, versículo 46, menciona qué estaban haciendo, qué es lo que sucedió, la situación. Dice, versículo 46, y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Entonces, a los 12 años, Jesús ya tenía el conocimiento. A Dios era el verbo, y el verbo era con Dios, y bueno, entonces él era el logos, él tenía la palabra. Y él ya estaba enseñándole a los doctores de la ley acerca de lo que había escrito a través de su siervo Moisés. Y versículo 49, voy a leer en adelante. Entonces le dijo Jesús, contestándole a sus padres, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero no sé si ustedes notaron la palabra sujeto a ellos. ¿Notaron eso? ¿Quién estaba sujeto a ellos? Jesús, el Rey del universo, el Dios Todopoderoso, estaba sujeto ¿a quién? A sus padres. Él reconocía su tiempo, él reconocía que él era un niño, que era hombre, él sabía que él era hombre, entonces se sujetaba a sus padres. No decía, bueno, yo voy a hacerlo, ya tengo todo el conocimiento que puedo, y mira, le estoy dando cátedra a todas estas personas con 12 años. No dijo eso, sino dice que se sujetó. Y después, versículo 52, vemos de vuelta, y crecía. Vemos acá el curso natural. Crecer y llegar a alcanzar la madurez es algo natural, no se puede saltear. No se puede pasar ese salto, hay que esperar. Aún ese la persona, yo me acuerdo cuando tenía 12 o 13 años, la edad que yo quería tener era 18. No sé por qué, pero quería 18. Y cuando llega a esa edad, 18, 19, esto es tener 18, esto es tener 19. Pero, no sé, querés crecer rápido, querés que el tiempo pase y vuele. Pero yo por pensar o querer o desear eso, el tiempo no se adelantó o los años pasaron más rápido. No,
siguieron pasando lo mismo. Es más, se me hacía más largo todavía. Pero el tiempo fue el tiempo. No es que la hora pasa más rápido, no. Es natural. Entonces, si nosotros queremos tener un árbol que dé sombras, eso va a tomar ¿cuánto? Años. Toma años. Entonces hay que esperar. No hay que ir acelerando, cada día esperando. A ver, no. Toma su tiempo y ya después cuando menos te des cuenta, está dando sombra. ¿Y a qué edad comenzó Jesús su ministerio y cuándo se manifestó? Versículo 23 de Lucas 3 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Era como de 30 años cuando él comenzó su ministerio y después fue bautizado y fue al desierto y empezó su predicación. ¿Cuál era? Arrepentidos porque el reino del cielo se ha acercado. Y ahora ya para finalizar los ejemplos voy a terminar con otro pasaje hablando acerca de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Es tremendo lo que escribe Juan acá. Y Jesús está hablando. Las palabras de Jesús son impactantes. Dice versículo 23. Este era porque unos griegos estaban buscando a Jesús. Querían hablar con él. Entonces Jesús responde a sus discípulos. Dice esto, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Y versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Bueno, continúa el versículo 28. Pero llegó la hora. En Juan capítulo 4, en 3, creo. No recuerdo bien la cita ahora, no la busqué, pero recuerdo la situación. Cuando la madre de Jesús le pide que convierta el agua en vino en una boda de Caná. Y Jesús dice: mujer, todavía no me ha llegado la hora. Después hay otra ocasión, creo que en Juan capítulo 7, donde vienen los hermanos y dice: anda a Judea, anda a la fiesta de los Pascuas. Si vos querés manifestarte, no tenés que juntarte. Y le dice: todavía no ha llegado el tiempo, todavía no ha llegado la hora. Ahora, en Juan 12 vemos, la hora ha llegado la hora. ¿Y qué diré? ¿Voy a escapar de esta hora? Padre, sálvame de esta hora. No, ya llegó el tiempo. Ya estoy preparado para ofrecerme como un sacrificio delante de Dios el Padre. Me ofrezco como un sacrificio. Voy a inmolarme, voy a ofrecerme como un cordero. Entonces, nosotros como cristianos, Dios nos va preparando, Dios nos va moldeando a través de circunstancias, a través de pruebas, a través de experiencias, a través del día a día. Acerca de las predicaciones, ¿no? de la conferencia de jóvenes. El pastor Reinaldo fue el último que predicó. Él estuvo traduciendo durante todas las noches y creo que alguna mañana también. Pero él predicó el jueves. Y él tiene ya 66 años. Más viejo, más anciano que el pastor. ¿Por cuánto, pastor? ¿Por cuánto? Por un año. Más joven, pastor. Así que, por un año. Y él
dice que tiene ya 41 años acá en Argentina, sirviendo. 41 años. Y dice que no se arrepiente. Amén, gloria a Dios. Porque Él va a dar su vida de vuelta para esa obra. Entonces, 41 años y 66, ¿no? Ya como edad y 41 años dándolo para la obra misionera. Y seguro que allá en Estados Unidos también dedicó su vida. Pero yo me pregunto, ¿y cómo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo hago? O yo que fui llamado al ministerio. Yo recién estoy comenzando y digo 66 o 41. ¿Cómo? No quiero andar a nada. Pero, o sea, yo anhelo el de decir, mantenerme fiel durante 41 años o 40 años, que tengo 26, 40 años, sirviendo y dando mi vida al Señor, predicando domingo tras domingo, o yendo a evangelizar. Anhelo eso. Y lo tengo así, como algo lejano, porque son muchos años de diferencia. Si Dios no viene antes, si Cristo no viene antes o me muero antes. Pero ¿cómo hago? Y la respuesta es día tras día, un paso a la vez. Yo no puedo, por desear eso, no puedo. Ahora no han tenido ese pensamiento de decir, bueno, ¿cómo me gustaría que tener un control o algo y salteo una fecha y después paso y ya está, llego? Pero no se puede, no es así, la vida no funciona así. Entonces vamos paso tras paso, día tras día, dando paso a la vez. Le escuché una frase, dice, si quieres cambiar al mundo, comienza por tu cuarto. Qué verdad, ¿no? Muchas veces tenemos tantas ambiciones, o yo tengo tanto deseo o ambiciones, o sea, ambiciones genuinas en Dios, de querer cambiar y evangelizar el mundo. Pero Él comienza por lo básico, comienza por acá, comienza, como dice esa frase también, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Sí? Comienza por lo básico. Yo he visto, y esto es lo que compartía con los jóvenes el jueves, no tengo muchos años, no puedo decir y pararme acá, y doy gloria a Dios que pararse acá no se basa en la experiencia. La autoridad del predicador no está en la experiencia, la autoridad del predicador ¿dónde está? En la palabra de Dios. Esa es la única base o autoridad, en la palabra de Dios. Entonces, cuando yo abro un pasaje y le pongo, la palabra de Dios es lo que habla y es lo que va a ustedes, están ahí. ¿Obedezco o no obedezco? ¿A quién? ¿Al pastor o al Luciano? No, a Dios, su palabra. Pero a la misma vez tengo algunos años. Yo entregué mi vida a Cristo a los 17 años. Y ahora tengo 26. Y he visto a unos jóvenes en este tiempo que pasaban al frente, lloraban, y no digo que está mal pasar al frente y llorar. Yo también, yo soy un llorón. Escucho un mensaje y el Señor me quebranta, ahí nomás me emociono. Pero después a la semana o al mes que pasaba, ya decía, no, bueno, no está yendo los domingos a la iglesia, o no voy los miércoles a la reunión de oración, o cuando se presenta oportunidad de servir, no está para limpiar el baño, para pasar el trapo. Y si alguien quiere predicar, quiere anunciar la palabra de Dios, siempre debe comenzar por lo básico. Y como decía el pastor, no está buscando un puesto, no está buscando una posición. Eso va a venir solo, viene solo. Pero, y si es que está llamado al ministerio. Pero eso quiero decir, que yo hasta el 17 hasta ahora han habido tentaciones, pero la única forma de poder mantenerme puro, limpio y estar es leyendo la Biblia y orando. No hay otra forma, no hay algo, haciendo lo básico. Y yo sé que los jóvenes que han caído y que han quedado en el camino
han sido porque han dejado de hacer lo básico, han dejado de empezar por su cuarto, por lo básico, que es orar, pasar tiempo en la palabra, meditar, ser confrontado por la palabra, ir a la iglesia, asistir a la iglesia, escuchar predicaciones. Eso es lo básico, eso es lo que vemos en la Biblia, que eso es lo que da crecimiento a la persona, día tras día. Entonces, así como ahora yo puedo decir como Samuel, y ustedes también pueden decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo sé que de acá a un año, por la gracia de Dios voy a decir, estoy firme porque estoy orando, estoy leyendo, y hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así. Y seguramente vamos a ver a otros en el camino, van a quedar en el camino, lamentablemente. Quedarán, a uno porque realmente no son salvos, y otros porque han amado este mundo. Pero que nosotros seamos una roca, que seamos firmes, que no seamos inestables de doble ánimo, que seamos firmes. Yo pido a Dios, le ruego, que me mantenga fiel, así pueda decir cuando ya me esté jubilando, he servido a Dios, wow, ya estoy finalizando mi vida y no hay más glorioso que eso. Así que comencemos por lo básico. ¿Qué estás haciendo hoy? Tal vez estamos deseando, pero con el deseo o el querer no hacemos nada. Y lo que Dios nos pide requiere la madurez y el crecimiento, duele, nos saca de la zona de confort. Pero debemos hacerlo y no solamente se hace por el deseo. Entonces, ¿estás deseando nomás o decís, yo voy a trabajar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, estaciones tras estaciones, año tras año, década tras década? ¿Vas a hacer eso? Porque miren, el carácter, acá la humildad, la paciencia, el amor, el no irritarse fácilmente, el no preocuparse o afanarse por las cosas de este mundo, eso no viene mañana, sino se va día tras día, se construye como un edificio o como un árbol va creciendo. Las relaciones, las buenas relaciones, las relaciones que perduran y se mantienen firmes, no va a venir porque un día llega a tus hijos al cine o le compras un fútbol o algo por el estilo. No viene así de la noche a la mañana. Son estar ahí y quiero acabar con esto, porque yo puse el título, las cosas buenas tardan y demoran, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo contrario también pasa lo mismo. Hay veces donde ya perdiste la oportunidad. Y perdiste. Ya no podés volver el tiempo atrás. O alguien puede volver el tiempo atrás. No, todavía no se ha inventado la máquina de volver el tiempo atrás. Y no se va a inventar. Lo que pasó, ya está. Entonces, también es un llamado a la advertencia. No pensemos que cuando llegue una fecha voy a decir, acá va a cambiar y esto y va a ser diferente. No, porque como predicaba el pastor Marco basado en Jueces, hay consecuencias. Y hay consecuencias, si una persona come mal durante 10 años, un ejemplo, ¿no? Si una persona se alimentó mal durante una semana, también no va a pasar nada. Y diga, bueno, no pasa nada. Un año tal vez diga, bueno, no pasa nada tampoco, sigo comiendo hamburguesas, huevos fritos, todo chatarra, gaseosa. Van a pasar 10 años y ahí tal vez siento síntomas. Pero van a pasar 20 años y ya cuando vaya el doctor vas a decir, no, ya está, pues está mal, tenés problemas y ya va a ser demasiado tarde. Y eso es solamente la salud, pero hay ocasiones donde son más importantes, como la relación con tu hijo, con tus padres,
con tus hermanos. Eso aún a veces se perdió y se perdió. Pero lo que tengas oportunidad de poder invertir, de poder pasar tiempo, de poder ocuparte en las cosas que realmente importan, hacerlo, empezar hoy empezar. Y yo sé lo que Dios me está dando y yo sé que debo invertir mi tiempo mañana, pasado, miércoles y esto y así. De la misma manera, como cristianos, debemos invertir en nuestro carácter para poder desarrollar el fruto del Espíritu y ser más como Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a poder ser obedientes a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y, Señor, ayúdanos a poder ser dedicados, como Esdras fue dedicado a tu palabra. Y él pasaba seguramente noche tras noche estudiando tu palabra, memorizando la ley. Y cuando llegó el momento fue utilizado en gran manera por ti. También, Señor, ocasiones de ejemplo como David, que no se achicaba con osos o con leones, sino que enfrentaba y lo mataba. Y tú lo utilizaste también para que derribe a otro gigante, a Goliat. Vemos también ocasiones como José, que se mantuvo íntegro, que se mantuvo paciente, anhelando poder un día ver a su padre. Y después llegó la ocasión y tú lo utilizaste de gran manera. Y así, Señor, otros ejemplos, y sobre todo el mayor ejemplo de Jesús, que respetó el curso natural del crecimiento. Ayúdanos a no querer desesperarnos, es decir, querer saltear los pasos y después desanimarnos porque no vemos cambios o frutos rápidos. El mundo quiere engañar con eso, quiere que siempre atrayendo porque ven resultados rápidos. Pero sabemos que las cosas que realmente importan o valen toman su tiempo. Y gracias a Dios porque comenzamos este proceso. Comenzó con nuestra salvación y vamos cada día siendo más como nuestro Señor, nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, a rechazar la tentación y a poder serte obediente, aguantar en resistir en la prueba. Y un día, cuando ya tú nos lleves a tu presencia, o cuando venga tu Hijo Jesús a buscarnos, podamos escuchar: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué hermoso será ese día, Señor. Ayúdanos, Padre, a invertir hoy, no mañana, no pasado, sino hoy, en las cosas que realmente valen, en las cosas eternas. Te pido, Señor, si hay alguien que no conoce de ti, no ha nacido de nuevo, no te ha recibido a Jesús como su Salvador, que hoy lo pueda hacer, que se pueda arrepentir de sus pecados, que pueda creer en Cristo Jesús de todo corazón. Te lo pido y agradezco todo esto en el nombre de Jesús. Amén.